cuentan a otra, a la madre de una amiga, o le cuentan a otros amigos, hablan con otra persona mayor, por ahí también otras personas, otros padres de otros chicos, y van y dicen, me está pasando esto, y no sé cómo hacer, ¿cómo puedo salir de esto? Tengo miedo, si le digo a mi viejo, me pasa esto. Y yo digo que la más castigada siempre es la más débil, son las mujeres, porque a veces quedan embarazadas y no saben cómo hacer para salirse del problema. ¿Y por qué? Porque no hay un noviazgo como quiere Dios, un noviazgo puro. Un noviazgo que lleguen las hijas, que lleguen, o sea, virgen a ese casamiento, a ese acto de amor y la unión con Dios. Pero simplemente a veces se ha ido tanto de las manos de los padres la educación de los hijos que lamentablemente después después se andan lamentando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué mi hijo se fue a la droga? Y bueno, por eso, ¿sabe qué? Nosotros podemos ayudar, aconsejamos matrimonio y aconsejo matrimonio también en el noviazgo, a los novios, adolescentes. Hablamos con muchas personas y bueno, hay muchas que le gusta, otras no le gusta, pero cuando empiezan a ver la unión que hay realmente que Dios existe y que no tiene intereses, sino el único interés es que se acerquen a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que todos, sea así como decía el Señor Jesús, el que no es como uno de estos pequeños no verá el reino de Dios. O sea, mirá qué mentalidad tenemos que tener para entrar al reino de Dios. Bastante difícil para nosotros, los grandes que estamos acostumbrados, a veces algunos están como agarrados a una tradición y no pueden largarse. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, a los cultos, y empecé a aprender y me llamaba la atención algunas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue el amor que había ahí, el amor que me recibieron y cómo me atendían, me decían, Alfredo, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Quién te invitó? Y yo dije, vine con mi hermano. Y, uy, qué bueno, Juancito de Monte Grande. Entonces nosotros llegamos de Monte Grande porque íbamos a Capital. Y era increíble. Y después de ese mismo amor de hablar a las personas, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo, y no te lo digo porque nosotros hayamos, o sea, líder, ser líder es algo impresionante, algo que Dios te da, esa sabiduría, ese entendimiento, y aquí en ese tiempo era líder con Sandra Seca, una gran hermana del Señor. Y nosotros los domingos llevamos hasta 52 personas invitadas a la reunión. Entonces decía 52, 48, 34, 20, pero siempre tienen personas invitadas ustedes. Sí, no tenemos que hacer eso, dice el Señor que tienen que ser discípulos. Pero ¿qué pasa? Pasa esto, que se ha desviado tanto de la palabra, han salido de la Escritura. Entonces cuando salís de la Escritura, viste, tenés un problema. Te vas luchando contra Dios. Y yo no quiero luchar contra Dios. A mí que me digan, Alfredo, ¿por qué haces este programa de Espera de Dios? Después de este pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es todos. Todos somos hijos de Dios. Ninguno tiene que entregarse a Dios. ¿Sabes por qué? Porque primeramente, cuando vos nacés, vos naciste porque Dios quiso y sos de Dios. Y después, cuando se acaba tu inocencia y empezás a hacer maldades, ya te apartás de Dios. Entonces necesitas volverte a Dios. Pero para volverte a Dios, necesitas escuchar la Escritura, necesitas un entendimiento, una sabiduría, y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me puede ayudar? Y muchas veces las personas, ¿sabes qué dicen? Alfredo, ¿cómo estás hablando? Me estás hablando y tenés ese como autoritario. No es autoritario. Pareces un militar que habla con autoridad. No, digo, estás equivocado. Esa es la autoridad que Dios me da. Si Dios me dio esa autoridad, yo puedo hablar así. ¿Me entendés? Entonces, mira, si vos querés y tenés un pequeño gran, o una gran iglesia, como se dice, un gran pueblo ahí en tu provincia o en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, me decía, me gustaría que viniera, decía, un avivamiento, o que des un mensaje para ver qué se puede cambiar, cómo puedo cambiar. Quiero, si no, quiero llamarme y decir que yo soy pastor y quiero que me enseñes a mí para poder enseñarle a ellos. Encantado de la vida. Pero hay que hacer lo que dice Dios, porque yo te puedo enseñar. Pero si vos no haces lo que dice la palabra de Dios, no vas a decir, no, este me enseñó esto difícil, no se puede hacer.
porque los hermanitos se van a ir, yo acá me pongo el bien, ¿no? Y si esperas eso, mirá, es mejor, ¿sabes qué? Que te hagas curandero, ¿viste? Y pongas unos zapitos, como me dijeron a mí, y vas a agarrar plata ahí, porque vos, eso que tenés vos no lo tiene nadie. Un día me dijo una persona, dice, yo tengo un poder y yo puedo curar algunas cosas. Qué bueno. ¿Y tus hijos por qué no? No hace algo por tus hijos. No, porque yo por mi familia no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Quién te dio ese poder? Y yo fui a Salamanca, viste, pasé sobre las brasas. Uy, le digo. Dice, pero vos sabés qué, vos podés orar por tus hijos, por todo, porque a vos te lo dio Dios. Pero ¿por qué me lo dio? Por el corazón, porque yo pude entender y pude perdonar todo aquel resentimiento que tenía desde mi niñez. Que yo tenía, decía mi mamá, mi progenitora. Entonces, decía, mi mamá, ¿sabe qué decía mi mamá? No, mi mamá me pegaba, tremendas palizas, porque yo estaba jugando con mi hermana y mi hermana decía al otro, llorá, llorá, porque no quieren que el negro juegue. Entonces agarraba y me daba cada paliza, me daba, y cuando venía, yo decía a mi papá, que él no era mi progenitor, pero decía a mi papá porque de crianza, y agarraba y decía, ¿qué pasó? Hay una novedad así, el negro se portó mal. Y me decía, vení, vamos a comer gallito solo. Y agarraba el trenzado, me pegaba tremendas palizas. Y sabés, esas cosas injustas, cosas que me pasaron, uno tiene que perdonar, pero si no te acercas a Dios, nunca vas a poder perdonar. Siempre vas a vivir lleno de rencor, lleno de envidia y lleno de ese rencor, ¿viste? Que te está comiendo el alma y te tiene cautivo. Vos necesitas esa libertad que Dios te quiere dar. Por eso, ¿quién te habla? El pastor Alfredo Lucero quiere que vos empeces una vida nueva.